Bueno, pues para ampliar en todo esto, pues tenemos aquí a todo un experto que usted ya conoce muy bien y que, bueno, pues a final de cuentas nos sabe expresar cuáles son las medidas y sobre todo, pues la dimensión que puede llegar a tener este problema. Pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, muy buen día. Buen día, Anaís. Estamos Hola, aquí a la orden, como siempre. Con mucho Bueno, gusto. pues, ¿cuál es la visión que hay desde el punto de vista de la teoría, de la práctica, de lo que es la justicia realmente en torno a este presunto abuso hacia una menor, pero además un abuso de autoridad? Bueno, es un asunto sui generis, eh, no común, porque se trata de un funcionario de primer nivel del Estado de Jalisco. Estamos hablando de un magistrado y que ya tomó cartas en el asunto el Congreso del Estado al erigirse, como lo marca la Constitución y la norma en el Estado, como un jurado de procedencia. ¿Con qué finalidad? Porque sabemos que los funcionarios de primer nivel cuentan con un fuero. Ese fuero es una protección. Esa protección se ha desvirtuado con el tiempo, porque esa protección en su momento el fuero servía para proteger a los servidores públicos, sobre todo encargados de brindar o de impartir justicia, pues con la finalidad de que no fueran juzgados o sancionados o castigados por el pensamiento o por emitir alguna resolución, alguna sentencia. Pero con el tiempo en México se hizo, es hablar de fuero como hablar de corrupción, de impunidad o de privilegios. Entonces esos privilegios ya fueron, ya el Congreso del Estado, pues al decir se le quita el fuero, entonces no quiere decir, hay que señalarlo, que el Congreso dice es culpable el magistrado, sino que al quitarle el fuero dice inicie la investigación, ofrézcanse ya sus pruebas, y sabemos que ya tenemos un sistema de justicia oral en las que las partes van a ofertar sus pruebas, va a haber un abogado defensor quien acusa y en su momento pues se emitirá una sentencia ya en su momento. Con una disculpa porque no te presenté completamente, No hay Francisco problema, Jiménez Reynoso, experto en esta materia. Lo que pasa es que como tenemos una buena amistad, yo se la hablé Así como es. si fuera mi bro, como dicen. Pues, pero Francisco, aquí creo que se tiene que buscar la forma de que pues ese poder, ese fuero que tienen los magistrados, que tienen los jueces, pues a final de cuentas tengan una, ¿cómo diría yo?, un límite. Claro. O sea, que porque costó mucho trabajo ahí en el Congreso desaforar a este ex magistrado, pero hoy por hoy, pues al tener fuero, quieren hacer de todo y se quieren como dioses, ¿no? Así es, Miguel Ángel. Recuerdo precisamente, se me viene a la mente una entrevista que me hiciste el favor de hacerme hace algunos años con el caso Vizcarra, precisamente, donde manejamos los escenarios de qué podía suceder, y también fue otro caso no común. Pero hay que recordar que en el año 2016 el Congreso del Estado de Jalisco, punto a favor, hay que decirlo, en este caso, erradicó el fuero en el Estado de Jalisco. Algunos se sintieron aludidos, magistrados y jueces promovieron amparo, y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien da marcha atrás al Estado de Jalisco y dice, no, todos en México, todos los servidores públicos de primer nivel, magistrados, jueces, diputados, gobernador, entre otros, deben de contar con la figura del fuero. Yo pienso que había sido un acierto que se debe de retomar por el Estado de Jalisco y darle un impulso a nivel nacional, claro, para acotar esa figura y que deje de ser un privilegio, que cuando un servidor público comete un delito, pues no se tenga que llevar todo este procedimiento tan tortuoso, tan pesado en un momento dado, y sea fast track, más un juicio que pues debe de aplicarse pues
prácticamente como cualquier ciudadano estamos sujetos, ¿no? Así En un es. momento dado. Exacto, más Francisco, porque son delitos que tienen que ser tratados con todas las de la ley. Y lo decíamos fuera del aire, ¿no? Este tipo de abuso infantil en México lamentablemente es muy común, si bien no por parte de magistrados, este es un hecho pues casi que extraordinario, gente con tanto poder, pero sí otras personas que tienen poder se sienten con el derecho de hacer su santa voluntad, como lo decía Miguel Ángel, como si fuera el mismísimo Dios. Por lo mismo, porque tienen fuero y pues evidentemente no pueden ser juzgados de manera normal. Sí, efectivamente. Creo que esta figura del fuero ya está en desuso. Claro. Surge con una idea en los tiempos de la Revolución, donde había mucha violencia, en contra de jueces que podían ser asesinados por emitir sentencias o resoluciones, o ir a la cárcel. Un político que no le gustaba una resolución podía meterlo a la cárcel. Pero pues en estos tiempos yo creo que hay que repensarlo, hay que reestructurarlo, y el tema del fuero yo creo que debe de ser analizado en mesas de trabajo a nivel nacional, y que con mucho gusto les podríamos apoyar si tienen... Claro. Y aquí, bueno, pues un juicio de estas características, ¿hasta dónde puede llegar? Porque volvemos al tema, habiendo un poder específico y además demasiado protegido, pues hoy por hoy, ¿cuál sería un cálculo razonable, de acuerdo a las leyes mexicanas, de lo que tendría que pagar una persona en esas circunstancias? Bueno, como comentábamos, hay figuras que debemos también señalar y destacar: el principio de presunción de inocencia. Ahora va a iniciar el juicio y se va a determinar si fue culpable o no fue culpable y en qué grado. Estamos hablando de señalamientos fuertes, el más grave, en mi opinión, porque se habla de que hay denuncia por amenazas, de que hay denuncia por violencia intrafamiliar, y hay abuso sexual infantil. Ese incluso es el de mayor peso, porque estamos hablando de que en los últimos años se le ha dado mucha fuerza a nivel internacional al tema del interés superior del menor, de que todas las instituciones deben de volcarse a proteger el interés superior de los niños. Y el mismo Código Penal del Estado de Jalisco pues nos habla, ya con sus últimas reformas, de que es el libre desarrollo de la personalidad de los niños. O sea, es algo más allá de cómo se conceptualizaba anteriormente, de un abuso, tocar a un niño en diferentes grados o niveles. Pues sí quedaba como un hecho aislado y ya se le tocó al niño, se le hizo, se vulneraron sus derechos sexuales, etcétera, y se manejaba como si fuese un caso aislado y ya. No, es que se afecta el desarrollo de todo su futuro de un niño, en su personalidad se le afecta. Sí. Entonces, sí se tomó conciencia en México, y en Jalisco no es la excepción, de la importancia de cuidar a los menores. Y empezó por el movimiento Me Too, ¿no? Este movimiento que inició en Hollywood, en donde quienes habían recibido abuso sexual alzaron la voz sin importar por parte de quién. Entonces, esto empezó a replicarse en otros países, incluido México, y por ende, pues también llegó a los estados. Claro, que aquí lo grave es que sea un magistrado, ¿no? Sí, Caray, claro. es que es increíble que pueda ocurrir algo como eso. Hacen justicia, se supone, y cometen injusticias. Que tendrían que ser intachables. Debieran, así es. Pues Francisco, te agradecemos de verdad muchísimo tu intervención. Esto le da solidez al proceso que sin duda se tendrá que llevar a cabo, y que ojalá que haya justicia y que no triunfe el poder. Así es. Pues muchas gracias, Francisco, muy amable.